Bien, vamos a una nueva clase en la cual empezamos nuestro estudio del movimiento. Específicamente nosotros, o la mayoría de personas que tomamos el programa ya del diploma, tenemos nociones sobre el movimiento rectilíneo uniforme, caída libre, movimiento parabólico. El enfoque del BI pues es básicamente a resolver ejercicios, interpretar gráficas, en función de las gráficas obtener algunos datos, etcétera, etcétera. Que unido a las incertidumbres de los temas anteriores, pues ahí se puede ir fusionando, ¿no?, los temas anteriores con el tema de hoy. Por ejemplo, vamos a iniciar o recordando un poco las características del movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza principalmente por tener una velocidad constante. Velocidad constante. ¿Ya? Velocidad constante. Ahora, ¿qué implica velocidad constante? Pues que su aceleración es cero, ¿de acuerdo? Ahora, mucho cuidado con esta parte igual de la aceleración. Por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de aceleraciones y aquí vamos a poner un ejemplo para diferenciarlas, ¿ya? Y de paso, pues podríamos incluso en función de esto de las aceleraciones clasificar otros movimientos también, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una trayectoria en línea recta, es un movimiento rectilíneo, 100%. Pero si yo, por ejemplo, mantengo aquí, qué sé yo, una velocidad de 20 kilómetros por hora y aquí sigue siendo 20 kilómetros por hora, o a lo largo de toda esta trayectoria recta sigue teniendo 20 kilómetros por hora, significa que no hay aceleración. ¿De qué tipo? Aceleración tangencial. ¿Cuál es la aceleración tangencial? La aceleración tangencial es la que se encarga de cambiarle el módulo a velocidad, es decir, de cambiar este numerito, ¿ya? Como este numerito no cambió, la aceleración tangencial es cero. Esa es la aceleración que permite cambiar ese numerito o el módulo de la velocidad, se llama aceleración tangencial. Entonces, en los movimientos rectilíneos uniformes, la aceleración tangencial es cero. Y obviamente hay otra aceleración que aquí también es cero, la aceleración normal. La aceleración normal es la que curva la velocidad o cambia la dirección de la velocidad. Es decir, si yo tengo una velocidad así, luego se va curvando, cambiando, como en los movimientos circulares, un ejemplo, ¿no? O cuando tienes una curvatura. Entonces ahí aparece la aceleración normal, es la que curva o la que cambia la dirección de esa velocidad, ¿no? Entonces esa aceleración también es cero en el movimiento rectilíneo uniforme. Como la aceleración es la unión de estas dos aceleraciones, la suma de vectores de estas dos aceleraciones, por eso es que un movimiento rectilíneo uniforme, su aceleración es cero, porque tanto la aceleración tangencial como la aceleración normal es cero, como resultado es que la aceleración es cero, ¿no?, básicamente. Ahora, pues, yéndonos por acá, un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, en la cual aquí la velocidad no es constante. Aquí tenemos un movimiento con aceleración constante, ¿ya? Entonces aquí tengo una trayectoria recta y si podemos observar, tengo aquí 40 kilómetros por hora, un ejemplo, y por acá tengo, qué sé yo, 120 kilómetros por hora. ¿Por qué hubo ese cambio en el numerito de la velocidad en este de aquí? Pues básicamente porque existe aceleración tangencial. En este caso es diferente de cero, es decir, la aceleración tangencial ya existe. Pero la aceleración normal sigue siendo cero, porque la aceleración normal era la que curvaba la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, como sigue en la misma trayectoria, la misma dirección de la trayectoria, la aceleración normal es cero. Entonces, ¿cuál es la característica en general de los movimientos rectilíneos, de todos los movimientos rectilíneos? En el BEI también este de aquí se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no?, que básicamente es lo mismo. Los movimientos rectilíneos, algo 100% seguro es que la aceleración normal es igual a cero, ¿ya?, en los movimientos rectos. Por eso solamente se habla de aceleración, pero nosotros debemos de entender que en realidad en los movimientos rectilíneos
sobre todo en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es igual a la aceleración tangencial, pero siempre se escribe solamente como aceleración a secas, ¿de acuerdo? Así de simple. Muy bien. Y obviamente un movimiento rectilíneo sí ya puede ser también un movimiento rectilíneo variado simplemente, es decir, cuando no es constante ni siquiera la aceleración. Pues nos vamos a enfocar precisamente en estos, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado. Muy bien. Entonces, para entenderlo más en el contexto del BI, vamos a revisar algunas características, sobre todo del movimiento rectilíneo uniforme, empezando, ¿ya? Vamos a ver de los dos. Vamos a trabajar con sus gráficas, vamos a interpretar gráficas, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ahora, una característica muy importante es que en el movimiento rectilíneo uniforme vamos a hablar de la gráfica posición en función del tiempo. Ya, tal vez vayan a cambiar las letras que estamos acostumbrados nosotros a trabajar. El bachillerato internacional pues usan la S para el espacio, la distancia, y T para el tiempo, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer, aquí voy a deducir del gráfico posición versus tiempo, voy a deducir cuál es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Resulta que el movimiento rectilíneo uniforme, su gráfica posición-tiempo, su característica es que es una línea inclinada, ¿de acuerdo? Que obviamente puede estar inclinada de la forma que está aquí o inclinada de esta forma, ¿de acuerdo? Como esté, pero es básicamente una función lineal. Esa es la característica, que cuando yo hago un gráfico de la posición en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme, tengo una función lineal. Y la característica de una función lineal es que es una pendiente constante, ¿no? De hecho, se parecería mucho, hablando de matemáticas, al famoso y es igual a mx más b, ¿no es cierto? Así sería básicamente la función lineal, ¿no? Haciendo una analogía, ¿no es cierto? Si nosotros le llamamos a esto posición final, SF, posición final, S sub 0, posición inicial, y pues de aquí tenemos el tiempo, ¿ya? Y si nosotros vemos las coordenadas de este punto, decimos, a ver, en la coordenada horizontal es T y en la vertical es SF, que para nosotros es posición final. Si vemos esta coordenada, yo tendría la coordenada simplemente, a veces también a la SF, a la posición final, simplemente se le llama S, ¿no? En algunos casos solamente se le llama S, la S minúscula. S o S final está relacionado con la posición final. Las coordenadas de este punto serían, la horizontal es 0 porque está en el origen, y la coordenada vertical sería la posición inicial, así. Si yo calculo la pendiente de esta recta con la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1, obviamente este sería, puedo llamarle a este x1 y1 al de aquí, y a este x2 y2, no importa a cuál se lo llame, da exactamente la misma respuesta. Si el punto de acá abajo se le llamaba x2 y2, me da exactamente lo mismo. Entonces vamos aquí, sería S menos S sub 0 es igual sería igual a T menos 0, ¿ya? Así sería. Ahora, resulta que en un gráfico posición-tiempo, la pendiente nos da la velocidad, ¿de acuerdo? La pendiente de esta recta nos da la velocidad, es decir, que esta pendiente en realidad ha sido la velocidad. Entonces tendríamos velocidad es igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo, o lo que nosotros conocemos, pues la fórmula de la velocidad es desplazamiento dividido por el tiempo, que es la fórmula que aparece en el cuadernillo del bachillerato internacional. De ahí sale la ecuación, es de ahí de donde sale la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Pero si queremos verle de otra forma, ¿no es cierto?, a esta ecuación, ya podemos verle, pero en el cuadernillo de fórmulas se va a aparecer así, pero solamente para que le tomemos en cuenta. Y esta es la única fórmula que existe para el movimiento rectilíneo uniforme. Si yo despejo de aquí la posición final, nos va a quedar algo así: posición final es igual
a posición inicial más la velocidad por el tiempo también. Un detalle que sabe tomar como referencia en el bachillerato internacional es que la posición inicial la saben tomar como 0. Por eso es que la posición final, a veces si nosotros asumimos que la posición inicial es 0, entonces la S vendría siendo básicamente la distancia que se recorre, claro, la distancia que se recorre, no sería igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Entonces ahí está, solamente es otra forma de ver esto, pero es exactamente lo mismo. Es de ahí de donde se deduce la ecuación del MRU para el bachillerato internacional. Muy bien, ahora pues bajo la misma línea que estamos viendo del movimiento rectilíneo uniforme, el gráfico posición-tiempo me permitió a mí determinar cuál era la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Pero vamos a seguir hablando un poquito de los gráficos característicos del movimiento rectilíneo uniforme. El siguiente gráfico característico es cuando yo grafico la velocidad en función del tiempo, ¿ya? La velocidad en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme. A partir de esta misma gráfica yo podría obtener la gráfica velocidad-tiempo. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos aquí, la pendiente en el gráfico que yo puse, la pendiente está inclinada de esta manera, por lo tanto la pendiente sería positiva. Y como la pendiente es positiva, hace referencia a la velocidad. Si la pendiente hubiese sido negativa, pues la velocidad era negativa, ¿no? Entonces eso es muy importante de tomar en cuenta también, ¿ya? Ahora sí, si yo quiero dibujar el gráfico posición-tiempo, obviamente para un tiempo determinado, por ejemplo, para un tiempo, yo sé que voy a tener un valor y ese valor es la pendiente que yo calculé anteriormente y ese valor se va a mantener constante a lo largo del tiempo. Entonces la característica de un movimiento rectilíneo uniforme pues es también que la gráfica velocidad-tiempo es una línea horizontal, ya es una línea horizontal de esta manera. Ahí estaría la gráfica velocidad-tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces no confundirse de gráficas, ¿no? La gráfica velocidad-tiempo la posición-tiempo para un MRU es una línea inclinada que puede ser de pendiente positiva o pendiente negativa. La gráfica para un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad-tiempo es una línea horizontal a lo largo de ese tiempo. Y pues, ¿qué información puedo obtener de una gráfica velocidad-tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme? Si yo calculo el área bajo la curva, ¿ya?, de un movimiento rectilíneo uniforme, esta área va a ser mi delta S, mi desplazamiento, ¿ya? Que si nosotros vemos y calculamos el área de este triángulo, de este rectángulo, perdón, va a ser igual a la velocidad multiplicado por el tiempo, que es exclusivamente la fórmula que nosotros habíamos sacado anteriormente, ¿no? Entonces, de hecho, pues, si asumimos que la posición, el desplazamiento que está aquí, delta S, es posición final menos posición inicial, y el BI lo toma la posición inicial como 0, entonces me queda la misma fórmula, ¿no?, que esa distancia recorrida es igual a la velocidad por tiempo. El dato que nos da el área bajo la curva, es decir, sacar esta área en un MRU y en cualquier tipo de movimiento, ¿no?, siempre el área bajo la curva de un gráfico velocidad-tiempo, el dato que nos está dando es la distancia recorrida y el desplazamiento también, ¿no?, viéndole bien cómo hacerlo. Un MRU, pues resulta que ese movimiento, tanto la distancia recorrida como el desplazamiento coinciden, ¿de acuerdo? Claro, porque el movimiento solo es en una dirección y lo que calcules de distancia pues va a ser también mi desplazamiento, ya. Entonces ahí estaría. Y el último gráfico también, para terminar los gráficos característicos y qué información tengo de cada uno de los gráficos, es el gráfico aceleración en función del tiempo. Entonces yo tengo el gráfico aceleración en función del tiempo. Recordemos que habíamos dicho que el movimiento rectilíneo uniforme era un movimiento en el cual no existe aceleración.
Para el tiempo que estamos analizando, que le pusimos el tiempo t, ese tiempo t puede ser 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, o 2 horas, 3 horas. Resulta que desde el origen hasta ese tiempo, pues la aceleración es 0. Entonces, ¿cómo se identifica en función de la aceleración, en función del gráfico aceleración-tiempo, cómo identifico un movimiento rectilíneo uniforme? Pues solamente es una recta sobre el eje del tiempo, una recta horizontal sobre el eje del tiempo, ¿no? Pues que empieza en el origen, se extiende hasta este tiempo. Entonces, durante todo ese intervalo de tiempo, la aceleración es 0. Entonces, eso es muy importante de determinar también. Muy bien. Ahora sí, vamos con las características o los gráficos característicos y qué información obtengo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado, que también sabe estar en otros lados. El BI le usa como MRUA. Vamos a ver sus ecuaciones características también. Bueno, nos vamos a valer luego, pues aquí vamos a tener una serie de problemas para mostrarles. Luego vamos a resolver estos ejercicios. Y lo importante es determinar también las ecuaciones que aparecen en la guía del Bachillerato Internacional, que de dónde salieron, ¿no? Que sería muy importante nosotros podamos determinar de dónde salen esas ecuaciones. Y si sabemos de dónde salen las ecuaciones, pues lo importante es que saber de dónde salen las ecuaciones me permite resolver más fácil los problemas. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Antes de eso, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar explicándoles ¿por qué no voy a empezar desde el gráfico posición-tiempo? Sino que voy a empezar desde el gráfico velocidad-tiempo, explicándoles, ¿de acuerdo? Entonces, porque es un poco más sencillo. Voy a hacer los 3 gráficos, pero para que quede mejor entendido, vamos a hacer desde el gráfico velocidad-tiempo, ¿ya? Resulta que en el gráfico velocidad-tiempo, ¿de acuerdo?, de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el velocidad-tiempo, ¿ya? Gráfico velocidad en función del tiempo, ¿ya? Resulta que vamos a hacer una analogía con lo que nosotros vimos anteriormente, ¿no? Resulta que la aceleración ahí es constante. Por eso voy a empezar por este gráfico. En el MRU, lo constante era su velocidad. El corazón del MRU era su velocidad constante. En cambio, en el MLUA, lo constante es su aceleración. Y pues en el gráfico velocidad-tiempo, como lo constante es su aceleración, resulta que aquí, vuelta en este movimiento, la gráfica velocidad-tiempo como característica tiene una línea, una función lineal. Recuerden, gráfico velocidad-tiempo. En el MLU era posición-tiempo, era un gráfico, una función lineal. Entonces es Y es igual a MX más B, muy parecido a esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones y mucha información que podemos obtener de este gráfico velocidad-tiempo. Entonces, una de las principales es que, obviamente, vamos a calcular la pendiente y para eso vamos a tener datos. Entonces, vamos a poner a este punto, vamos a llamarle V. La V va a ser la velocidad final y esta U va a ser igual la velocidad inicial y este de aquí va a ser el tiempo, ¿no? El tiempo. Entonces, si yo calculo la pendiente va a ser, a ver, vamos a poner las coordenadas primero de cada punto. Las coordenadas sería horizontal tiempo y aquí la V. Aquí sería 0 porque le hice coincidir el tiempo 0 ahí el gráfico y la U. Si calculo la pendiente sería Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces tengo que sería la velocidad, la Y2 sería velocidad final menos velocidad inicial, tiempo menos 0 sería abajo, y me queda velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, el Bachillerato Internacional, la V le relaciona como la velocidad final y la U como
velocidad inicial. Aquí vienen algunas otras cosas interesantes, ¿no? Resulta que esta pendiente es constante y lo que es constante en el MRUA es la aceleración. Entonces, la aceleración ha sido la pendiente del gráfico. Mira, ya tenemos qué información nos da el gráfico velocidad-tiempo en un MRUA. La pendiente nos da la aceleración, ¿de acuerdo? De igual manera, si yo tengo una pendiente así inclinada, la aceleración es positiva. Si está así inclinada, la aceleración es negativa, ¿de acuerdo? Entonces nos va a dar algunos datos, algunas cosas importantes del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra ecuación de la aceleración, aquí ya la tenemos, ya. Si yo despejo de aquí, la velocidad final es otra forma de ver, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Una de las ecuaciones de el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que está en la guía del bachillerato internacional. Si ustedes les van a buscar, van a ver que está esa ecuación que está ahí de rojo, pero sale básicamente de aplicar la pendiente de una recta, ¿ya? Ahora, algo que vimos también para el movimiento rectilíneo uniforme era que si yo saco el área bajo la curva, ¿ya? Si yo calculo el área bajo la curva de esto va a ser para siempre, ¿de acuerdo? Esto va a ser muy importante que ustedes tomen en cuenta que si ustedes tienen un gráfico velocidad-tiempo de cualquier movimiento, del movimiento que se les ocurra, si ustedes calculan el área bajo la curva de esto, eso es la distancia recorrida o el desplazamiento, bueno, la distancia recorrida propiamente dicha ya. De hecho, la distancia recorrida en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en este caso, pero cualquier gráfico, si ustedes, sea el movimiento que sea, y tienen un gráfico velocidad-tiempo y calculan el área bajo la curva del gráfico velocidad-tiempo, siempre va a ser la distancia recorrida, ¿ya? Ahora, ustedes tienen dos opciones para resolver o calcular el área bajo la curva de esto, ¿ya? Sacar el área del trapecio, porque esto se parece mucho a un trapecio. Podríamos calcular como el área de un trapecio, porque es de hecho un trapecio, o también dividirlo en dos figuras, ¿no? Si yo utilizo esto, si yo utilizo el área del... Básicamente esta sería mi área, le estoy sacando acá para que le vean. Entonces esta sería el trapecio. Y en el bachillerato internacional a veces te ponen una figura, un gráfico posición-tiempo, a veces te ponen, perdón, velocidad-tiempo, te ponen una curva así, ¿ya? Y te dice que determines el área bajo la curva. Y tú dices, ya ahora, pero yo no aprendí así. La idea es que hagas trapecios, es decir, tú vas a tener aquí unos tiempos y para esos tiempos tú vas a calcular el área del trapecio, porque va a ser aproximado nada más, ¿no? Entonces base, y aquí vas a tener la base, o vas a tener aquí incluso, mira, el trapecio, ¿no? Puedes verle así, ¿no? Como estas alturas, y aquí estas, esto de aquí, ¿no? Esta podría ser, y aquí también tienes estas dos de acá, y aquí, estas dos de aquí y acá. Entonces puedes calcular en función del área del trapecio, así le podríamos calcular tranquilamente, ¿ya? Muy bien. O también, si no se quiere hacer con el área del trapecio, aunque ya haremos ejercicios ya para que quede un poco más claro esto. En cuanto al problema que estamos haciendo, podríamos dividirlo incluso también en dos figuras. Podríamos dividirle en un rectángulo y en un triángulo. El área del triángulo es base por altura sobre 2 y el área de aquí es base por altura, ¿no? O sería, si es otra base, ¿no? Sería, este es base y aquí sería altura 1, digámosle, porque esta sería la altura 1 desde aquí hasta acá, y esta sería altura 2. Entonces ahí estaría. Podríamos calcular el área total de eso sumando, ¿no? Este sería el área 1, este sería el área 2. El área 1 es el área del triángulo y el área 2 sería el área del rectángulo, ¿no es cierto? Entonces necesito esos datos. Si yo sumo esas dos áreas, el área sería área 1 más área 2.
lo que estaría calculando sería mi distancia recorrida, que en este caso sería mi S, ¿no es cierto? O mi delta S, como queramos verle, ¿no? Sería de hecho mi delta S, que sería mi área 1 más mi área 2. Pero como en el BI el S inicial por lo general le toman como 0, a veces queda solo como S, pero concretamente mi delta S, ¿ya? Entonces, vamos a calcular. Entonces, el primer dato importante que nos da el gráfico velocidad-tiempo en el MRUA es la aceleración, y en función de eso pues yo puedo calcular la velocidad final con la misma ecuación, ¿no? Puedo calcular la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo, lo que sea, ¿no? Me sale mi primera ecuación. Mira lo importante que ha sido el gráfico velocidad-tiempo, y vamos a ver que ese gráfico velocidad-tiempo me va a permitir calcular o determinar la razón del por qué tengo la ecuación que tengo para la posición tiempo, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. Ya, vamos a calcular precisamente ahorita el área, ¿ya? El área de ese trapecio. Vamos a usar podemos usar un triángulo, vamos a usar un triángulo, un rectángulo, y luego vamos a hacer con la fórmula del trapecio para que veamos las diferencias y que llegamos exactamente a lo mismo. Entonces vamos a dividir esto en dos partes. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a calcular el área bajo la curva de esto, para lo cual lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Entonces, primero, ¿cuánto vale esta altura? A ver, si nosotros nos fijamos, la altura en este caso sería pues la velocidad, ¿no es cierto? Mire, por ejemplo, hablemos primero del rectangulito, ¿ya? De este rectángulo que voy a marcar ahorita. Vamos a ver cuáles son sus propiedades. ¿Cuáles son sus propiedades fundamentales, ¿no? Del triángulo, sus medidas. Este triángulo que yo dibujé, este rectángulo que yo dibujé ahí, ¿ya? Que le estoy sacando acá, su ancho sería aquí, ¿ya? Su ancho es la T del tiempo y su altura es la U, porque llega solamente hasta aquí. Si yo quisiera sacar el área de eso, el área de ese rectángulo sería U por T, o velocidad inicial por tiempo. Ya tengo el área de este triángulo, de este rectángulo que está aquí. Ahora yo voy a sacar el área de ese triangulito que está arriba, de este que estaría por aquí. ¿Cuál sería su altura? Y aquí vamos con cosas importantes. Si todo esto es la V y esto de aquí es la U, este pedacito es la U y todo esto es la V, entonces esta distancia que necesito yo, que es este pedacito de aquí, que es la altura del triángulo, sería pues simplemente la V menos la U, ¿ya? Y si yo aplico pues las ecuaciones, vamos con el triangulito, le vamos a hacer ahorita. Las características de ese triangulito sería que la base es T, porque es la misma medida de aquí, que esta medida de aquí es la misma que la de acá. La base del triangulito es T, la altura es V menos U, y si calculo el área de esto, pues el área sería base T por altura V menos U, y esto de aquí dividido para 2, ¿no es cierto? Ahí estaría. Ya, entonces esa sería el área del triangulito. Recordemos, el área total de esto me va a dar delta S. Entonces si yo sumo esta área más esta área que acabo de aquí, me va a dar el delta S, o la distancia recorrida. Por lo tanto, entonces mi delta S va a ser el área del rectangulito, U multiplicado por T, ¿ya? Más el área del triangulito sería T, aquí sería T, V menos U, y aquí dividido para 2, ahí tendría, ¿no? Se va pareciendo mucho a mi ecuación de que nosotros ya sabíamos que era la distancia es igual a posición inicial, porque este es, bueno, es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Pero precisamente nos falta eso, ¿no? Entonces, de esta ecuación de acá arriba mismo, si nosotros nos fijamos, tenemos aceleración es igual a V menos U sobre tiempo, despejo lo que vale en V menos U. Y V menos U es igual a la aceleración multiplicada por el tiempo. Entonces, delta S va a ser igual a U por T. Voy a reemplazar lo que vale esto. Esto vale A por el tiempo, ¿de acuerdo? A por el tiempo y dividido para 2, ¿de acuerdo? El delta S sería igual a U por tiempo, es igual más un medio
de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que es la ecuación que aparece en el bachillerato internacional. Por ejemplo, cuando delta S, sabemos que es S menos S sub 0, es la posición final menos posición inicial, U más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Si la S el S sub 0 le tomamos como el origen, S es igual a U por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que es la ecuación que aparece en el folleto del bachillerato internacional. Aquí ya tenemos dos ecuaciones. Si nos fijamos, la primera de que aparece en el folleto, vamos a ver esta de acá, esta es la primera que aparece en el folleto, esta es la segunda que aparece en el folleto, ¿de acuerdo? Y con esta ecuación yo puedo realizar el gráfico, posición en función del tiempo. Miren. Yo puedo realizar el gráfico, posición en función del tiempo, que también ya les voy a explicar qué características o qué información me puede dar un gráfico de la posición posición en función del tiempo, ¿no? Otra ecuación que aparece también en el bachillerato internacional es esta de acá, que es al fusionar estas dos ecuaciones que ustedes ven aquí, es que desplazan, bueno, la distancia o la posición final, como queramos ver, es U más V sobre 2 y multiplicado por el tiempo. También es una ecuación que aparece en el formulario del bachillerato internacional. Ya tenemos la tercera ecuación, ¿no? Y por último también sabe aparecer esta ecuación igual, ¿no? Todo son estas dos ecuaciones. Con estas dos ecuaciones se las hace operaciones matemáticas y se obtiene esta ecuación. Hay otra ecuación. Lo interesante de la ecuación 3 es que no necesitamos ahí la aceleración, ¿no es cierto? Porque ya tenemos ahí nuestras velocidades. La última ecuación que aparece también en el formulario es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, esa también. Entonces, con esas 4 ya podemos calcular algunas cosas. Miren, a partir de saber funciones lineales, uno puede determinar absolutamente todo, o sea, todo. Por eso, para esto sirve la matemática, ¿no es cierto? Sirve para, qué sé yo, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dice, ¿y en la vida real para qué me sirve? Para saber, por ejemplo, cuánto debe ser la distancia de un aeropuerto para que el avión frene, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas consideraciones para saber la longitud que debería tener. Pues una pista de aterrizaje, entre otras cosas, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo. Y esa es la información que nos puede dar un gráfico velocidad-tiempo para el MRUA, que nomás su aceleración y el área bajo la curva que nos va a dar, la distancia recorrida, y nos permitió deducir la fórmula de las fórmulas características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora vamos para continuar. Vamos a ver en este momento las características que tiene una gráfica posición en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a partir de nuestra ecuación, ¿no? Entonces, nuestra ecuación es posición final era igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que en el BI, cuando se asume que esto está en el origen, te queda solamente que empieza en el origen, ¿no? Sería posición final es igual a la velocidad inicial, que es la U, por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si nosotros nos fijamos, ya, esa estaría en el BI, pero quisiera ponerle completita, ¿ya? Para hacer una analogía con una función que nosotros conocemos, que es igual, y es igual a x al cuadrado más bx más c, que es una función cuadrática. La función cuadrática resulta que depende, ¿no? Si este término cuadrático de aquí es positivo, es una carita feliz, es decir, se abre hacia arriba. Si este término cuadrático, el de aquí, es negativo, este de aquí es negativo, mi función cuadrática o mi parábola se abre hacia abajo. Entonces es muy importante saber el signo del término cuadrático para
determinar también la forma que va a tener la función cuadrática. ¿Y por qué vemos eso? ¿Por qué? Porque en mi movimiento rectilíneo uniformemente acelerado yo tengo esos componentes, sino que esto de aquí sería mi término cuadrático, y vamos haciendo la analogía, ¿no? En cambio, este de acá sería mi término elevado a la 1, ¿no? Que sería este, ya, ahí está. En lugar de tener X, yo tengo aquí el tiempo, y la C, que es el término o el punto de corte que tiene la función. Si yo tengo una función, aquí tengo la Y, aquí tengo la X, y tengo una función cuadrática así, este puntito de aquí es la C, ¿de acuerdo? Entonces, si la C es positiva, estaría en la parte positiva del eje Y. Si la C es negativa, pues estaríamos por acá abajo, etc. Entonces, la C precisamente es el punto de corte. Y la C para nosotros es la posición inicial, ¿no?, en mi movimiento rectilíneo. Por eso es que el gráfico característico que tenemos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en cuanto a su posición y tiempo, es que tenemos una función cuadrática, la cual puede ser una función cuadrática completita, es decir, puedo tener una parábola así completita, ¿ya? Pues tengo posición en función del tiempo. Cuidado que no es un movimiento parabólico, es cómo varía la posición con el tiempo. Movimiento parabólico todavía ni vemos, es cómo cambia la posición con el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí esta sería mi posición inicial. En este caso, como la parábola es así, este término cuadrático es positivo, entonces mi aceleración sería positiva en este caso. Yo podría decir que la aceleración en este gráfico que hice, ¿no es cierto?, de posición en función del tiempo, mi aceleración es positiva, ¿de acuerdo? ¿Qué más puedo determinar de este gráfico, no? Como yo tengo aquí algunos, bueno, puedo tener aquí un tiempo, aquí puedo tener otro tiempo, ¿ya? A veces en el bachillerato internacional me saben pedir cuál es la velocidad promedio en eso, ¿no? Entonces, aquí pues la velocidad promedio no es nada más y nada menos que la pendiente de esta línea, ¿ya? De esta línea que tenemos aquí. Si yo quiero saber cuál es la velocidad promedio comprendida entre el tiempo 1 y el tiempo 2, yo lo único que tengo que calcular es esta distancia de aquí, esta de acá, y para los tiempos, ¿no? Básicamente es cómo calcular la pendiente de esta recta, ¿de acuerdo? Y muchas de las veces también en el bachillerato internacional, cuando yo tengo posición en función del tiempo, me pide calcular cuál es la velocidad instantánea o cuál es la velocidad en un determinado momento. Entonces, la velocidad ya no es una recta así que corta en dos puntos a la curva de la posición en función del tiempo, sino que es que sería una recta que es tangente a la curva, así que le toque en un solo punto a la curva, de hecho en un solo punto, solamente es como que le toque en un puntito. ¿Y cómo se calcula eso? Igual, con la pendiente, pero la pendiente, qué sé yo, de estos puntos podría ser, ahí tú eliges los puntos. Entonces podría ser con la pendiente de estos puntos. Pero ¿cuál es la diferencia entre velocidad media, la que estoy mencionando, y solamente la velocidad? Que la velocidad en este caso no. A ver, vamos a diferenciar con este de acá. Recordemos que en un MRU yo sacaba la velocidad simplemente así, porque solamente esa velocidad era constante. Pero en cambio acá la velocidad no es constante. Si queremos hacer un gráfico para que quede un poco mejor explicado esto, en cada punto de mi parábola del gráfico posición-tiempo, para un MRUA, en cada uno de los puntos, igual yo podría hacer esto, gráfica da lo mismo, ¿ya? Esa sería una aceleración negativa, ¿no? Si es una carita triste, el gráfico posición-tiempo, la aceleración es negativa. Cada punto, así que tiene infinitos puntos, cada punto tendría una velocidad, y esa velocidad es tangente a la curva. Si yo quisiera saber la velocidad aquí, tangente a la curva. Si yo quisiera saber aquí la velocidad aquí, sería la pendiente de esta curva. Mira. Las velocidades son las pendientes del gráfico posición-tiempo. Pero como tengo aquí, ya tengo muchísimas pendientes. Cada punto tiene su pendiente, ¿ya? Entonces, para determinar, qué sé yo, la velocidad
de esta recta, yo debería elegir los puntos de esta recta, ¿no? Y sacar la pendiente con y2 menos y1 sobre x2 menos x1. De igual manera, aquí yo tendría estos dos puntos que calcular la pendiente, ¿no? De esta recta que está aquí. Si yo calculara la pendiente de esta recta, siempre, tanto en el punto más alto de la parábola como el punto más bajo de la parábola, ahí la velocidad siempre es cero. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta recta horizontal, al calcular en matemáticas la pendiente de una recta horizontal, nos va a dar que cero. Entonces es una característica, ¿no? Entonces a veces nos preguntan, determinen qué tiempo, de acuerdo, en el gráfico posición-tiempo la velocidad se hace cero. Pues básicamente en este tiempo se hace cero, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí pues la pendiente es cero. Entonces identifico todos los puntos donde la pendiente se hace cero, que son en estos piquitos. Ahí yo puedo decir, en el tiempo, que se imagínense que estos 4 segundos, a los 4 segundos la velocidad se hizo cero. Así de fácil. Entonces esa es la clave del éxito, ¿ya? Si nos fijamos en la parte izquierda de este ejemplo, estas pendientes, antes de que se haga cero, esas pendientes son de qué signo. Estas son las velocidades, ¿no es cierto? Y esas velocidades que son negativas. Si yo me voy por este lado, las velocidades empiezan a ser positivas. Entonces, al significado también de física, un gráfico posición-tiempo también me va a decir para dónde se está moviendo un objeto. Por ejemplo, si yo tengo en la parte izquierda, yo observo que el signo de la aceleración es... ¿De dónde saqué el signo de la aceleración? El signo de la aceleración es negativo en este caso, ya, porque es una carita triste. Entonces, y el signo de la velocidad también es negativo. Yo puedo decir que desde aquí, desde este punto hasta la izquierda, el movimiento es acelerado. Es decir, el cuerpo aumenta, va aumentando de acuerdo su velocidad. O sea, el movimiento es acelerado. Llega pues a un punto en el cual llega aquí a este punto, y ahora ¿qué pasa? Que su aceleración se hace cero. Entonces, si nosotros comparamos la aceleración negativa y la velocidad es positiva, entonces es un movimiento desacelerado. Solamente tengo que ver y comparar los signos que tendrían las velocidades, y justo antes de ese puntito y después. Entonces ahí tendríamos, ¿no? Podríamos identificar. De hecho, en este punto es cuando cambia incluso la dirección del movimiento, ¿no? Si el movimiento era en el eje X, se estaría moviendo por el eje X negativo, porque así te dice la velocidad, ¿no? Cada vez se está yendo más para la izquierda. Llegas a velocidad cero y ese cuerpo vuelta ahora se empieza a mover para la derecha. Así es como funciona. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, así sería como está funcionando este movimiento, ¿no? Acelerado, desacelerado. Entonces, solamente viendo el signo, solamente estamos viendo el signo de, comparando los signos de la velocidad de la aceleración, podemos ver si el movimiento es acelerado o desacelerado. De igual manera, si yo tuviese así, tengo mi gráfico así, y ahora vamos a poner aquí con esta exposición tiempo, y yo hago ahora el gráfico así, mi carita triste, ¿no? A ver, aquí un detalle que hice yo mal, ¿ya? Una cosa que yo hice mal y quiero rectificar. Si es una carita feliz, como habíamos visto antes, tu aceleración es positiva, ¿ya? En todo el tiempo la aceleración es positiva. Entonces, lo que está correcto, solamente me equivoqué en el signo de la aceleración. La velocidad aquí tiene signo positivo. ¿Por qué la velocidad tiene signo negativo o positivo? Por la inclinación. Si la inclinación es así, la velocidad es la pendiente de esa recta. No nos olvidemos que la pendiente de un gráfico posición-tiempo, del posición-tiempo, la pendiente es la velocidad. Y como si nosotros nos fijamos, la velocidad va cambiando en cada punto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso esas pendientes son negativas, hasta aquí, hasta que llega a cero y se hace cero, hasta que llega al horizontal y se hace cero. Entonces, ahora sí, signo positivo y negativo en este tramito, en la parte izquierda, desde aquí para la izquierda, el movimiento es desacelerado. Desacelerado. O también lo llaman retardado en algunos casos, ¿no? Desacelerado
o retardado. Muy bien, ahora si nos fijamos en esta parte, tanto la velocidad como la aceleración siempre sigue siendo positiva, porque la aceleración solamente depende si es así o si es así. Entonces si es así es positiva, entonces no depende solo depende de la forma de la parábola. Entonces aquí sería un movimiento acelerado, así de fácil. Muy bien, en este ejemplo de acá, ahí sí, como es una carita triste, la aceleración es negativa. Y en este punto la velocidad se haría 0, y en las partes de aquí, ¿no?, que tienes infinita cantidad de puntos, aquí sería una tangente a esta curva, tangente a esta curva, estas que son las velocidades. Y si te fijas, la pendiente es así, es positiva, entonces las velocidades en la parte izquierda de eso son positivas. Y no te olvides que para sacar en estas velocidades que yo te estoy presentando aquí, lo único que hay que hacer es calcular la pendiente de esas curvas, ¿no? Y si yo ya tengo estos puntos, calculo la pendiente y ya tendría esta velocidad aquí, ¿no? Así funciona. Entonces, y aquí pues las velocidades, las tangentes a esas curvas tendrían signo negativo, y podemos compararlo desde aquí para la izquierda, la velocidad signo positivo y la aceleración signo negativo. Entonces aquí tenemos un movimiento desacelerado y pues aceleración negativa y velocidad negativa, movimiento acelerado. Entonces, ¿cuál es la característica para que sea acelerado o desacelerado? Si la aceleración y la velocidad comparten el mismo signo, el movimiento es acelerado. Si la aceleración y la velocidad tienen distintos signos, el movimiento es desacelerado. Esa es la característica. Y a veces, pues en el BI solamente pueden estar media parábola, ¿no? No va a estar la parábola completa, a veces solamente está así, ¿ya? Así. Y en el posición tiempo, entonces que podemos ver que forma parte de una carita feliz, entonces la aceleración es positiva, ya tienes el signo de la aceleración. Ahora, si yo trazo mis rectas tangentes aquí, veo que esa velocidad también tiene signo positivo, entonces tanto la aceleración como la velocidad tienen signo positivo, por lo tanto este movimiento es acelerado, y así sucesivamente. Listo, espero que les haya servido muchísimo esta clase.